Bueno, pues vou presentar a José Esteba Casellas, xefe de Servicio de Xestión Documental, Arquivos e Publicacións do Concello de Girona. Anteriormente foi xefe de sección de Xestión Documental e Arquivo e delegado de Protección de Datos. Colaborador do proxecto Interpares Tras AI sobre inteligencia artificial para arquivos e documentos da Universidade de Columbia Británica, Vancouver, Canadá, e é membro do Comité Executivo da Sección de Arquivos Territoriais Municipais e Locais do Consello Internacional de Arquivos, do Grupo de Expertos de Xestión de Documentos Físicos e Digitais, tamén do Consello Internacional de Arquivos, membro do Comité ad honorem da Rede de Arquivos Diplomáticos Iberoamericanos, foi membro da Comisión Nacional de Cataluña sobre acceso e evaluación de documentos entre 2000 e 2015, coordinador do seu grupo de traballo sobre a evaluación de documentos municipais, colaborou en diferentes proxectos e comités nacionais e internacionais, como, por exemplo, o Comité Técnico CTN 50 SC1 da Axencia Española de Normalización, entre 2006 e 2010, o Foro Iberoamericano de Evaluación de Documentos, FIET-ICA, Interpares Tras e Interpares 3. Colaborado, entre outros, na revisión de MOREC 2, o proxecto de documentos vitais do Consello Internacional de Arquivos, etc. Colaborou como docente da Universidade Internacional de Andalucía e na Escola Superior de Arquivos e Xestión de Documentos da Universidade Autónoma de Barcelona, entre outras universidades estatais e internacionais, e foi ponente en diversos congresos en Europa, Norteamérica, Latinoamérica e Oriente Medio. Autor de máis dun centenar de publicacións neste ámbito e tamén en arqueoloxía e historia, a máis recente sobre valoración, datos abertos, transparencia e xestión de datos desde o punto de vista arquivístico. E sen máis, desa palabra, cando queira. Bien, bos días e moitas gracias pola invitación a estas jornadas y bueno, hablar al final de la mañana tiene ventajas y tiene inconvenientes, ¿no? Algunos inconvenientes pueden ser que ya están todos ustedes muy cansados, pero otras ventajas es que ya han hablado pues, una especialista reconocido en archivos, una especialista reconocida en inteligencia artificial, y ahora llego yo y puedo pues, balancear un poco los contenidos según mi opinión. Otra cuestión es ya entrando directamente en materia, porque el tiempo normalmente es caro, ¿no? Inteligencia artificial y archivos, cuando estás a la puerta de la jubilación, piensas, ¿esto tiene sentido? ¿No? Porque claro, la jubilación está ahí, ¿no? Y tú dices, yo podría mirar hacia otro lado, ¿no? No puedo mirar hacia otro lado. Y eso ya es una cuestión que yo vengo repitiendo en los últimos tiempos, muy rápidos, de hecho, los últimos 2-3 años, sobre todo, porque hay gente que está por debajo de los 50 o de los 55, todos los que estén por debajo de los 60 y piensan, esto a mí no me va a llegar. Se equivocan, se equivocan. Más para arriba, perfecto. Entonces, esta es una cuestión que nos afecta a todos, ¿no? Y, bueno, coincidimos en algunos aspectos. Es decir, ¿por qué hablamos de inteligencia artificial y de archivos, ¿no? Es decir, ya cuando estaba comentando hace unos meses también en una charla, decían, cuando te preguntan, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y dices, no, yo soy archivero, ¿no? Bibliotecario, no exactamente. ¿No? Y dice, no, tenemos una asociación. Pero tenéis una asociación y todo. Sí, ¿no? ¿Y dónde vas? Que dice que no, voy a un congreso. Pero organizáis congresos. Dice, sí. Soy archivero, tenemos una asociación profesional y además organizamos congresos. Qué interesante. ¿Y de qué vas a hablar? De inteligencia artificial. Entonces ya la gente ya se desmorona, ¿no? Entonces una primera cuestión es decir, bueno, estamos donde estamos y hablamos de archivos porque tenemos mucho que ofrecer y también mucho de lo cual beneficiarnos, ¿no? Pero sobre todo hablamos más de inteligencia artificial a partir de una fecha concreta, ¿no? La inteligencia artificial, lo ha explicado antes Amparo, se crea el concepto en 1956, pero el gráfico este que distribuyó Genís Roca es
muy esclarecedor de a partir de qué momento la inteligencia artificial gana peso en nuestras conversaciones sociales, ¿no? Y es con el lanzamiento de ChatGPT. Evidentemente, cuando buscas por ChatGPT herramientas parecidas a ChatGPT, te das cuenta de que hay más. Lo que pasa es que este es más conocido, pero sorprendentemente hay más herramientas de este tipo, ¿no? ¿Qué sucedió? Que aparentemente lo que era inesperado que este lanzamiento, todo el mundo sabía de que se estaba trabajando, pero fuera tan rápido. Y entonces las empresas, la competencia entra, digamos, en conflicto entre lanzarse al mercado o esperar una versión mejor. Pero esto, más allá de un hecho positivo o negativo, ¿no? En este balanceo sobre cómo debe ser nuestro posicionamiento, debemos también ser muy conscientes de que existe un antes y un después en esta presión social, sobre todo en cuanto a toma de decisiones y sobre todo también porque nos llegan mucha información de proveedores que se utiliza con mucha alegría el concepto de inteligencia artificial. Utilizamos inteligencia artificial en nuestros productos, ¿no? Y al cabo de 3 preguntas ya están descartados. Dicen, no, perdona, tú estás hablando de automatización, que es distinto. Vale. Entonces, además de ChatGPT, existen experimentos, proyectos punteros que nos sorprenden, ¿no? El gemelo del Titanic, hecho a partir de vídeos y multitud de, digamos, de datos y de precisión, es decir, no he puesto el vídeo aquí, pero se puede buscar, es realmente impresionante, ¿no? Tenemos este caso, otro caso es el DALL-E Lives, que es un DALL-E virtual que puedes interactuar con él, puedes incluso sacarte unas fotografías. Esto existe en otros ámbitos, digamos, esto es del Museo de Helsinki, o sea, juegas con el arte y automáticamente te sacan la foto y te hace. Esto sucede en exactamente 2 segundos, ¿no? Y tiene un componente lúdico, ¿no? Lo que pasa es que más allá del componente lúdico hay también un vídeo que he utilizado algunas veces, ¿no? Que nos pone automáticamente en alerta, en línea a lo que comentaba el doctor Geoffrey Yeo, ¿no? Que es, por ejemplo, este presentador, digamos, virtual, que he especificado 2020 porque vamos a ver ahora qué están haciendo exactamente. Lo más preocupante es que está desarrollado por una agencia gubernamental, evidentemente de la China, ¿no? Y está emitiendo 7 días, o sea, 24 horas, 365 días la semana y procesa la información que le llega automáticamente para elaborar las noticias. Para que no haya dudas, esto dura nada, 20 segundos, dices, ¿este se parece, no se parece? Bueno, he puesto aquí un actor, que este es su virtual y este es su actor, ¿no? Pueden juzgar ustedes mismos si se parece mucho o no se parece mucho. Hello, everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Entonces, cuando ves este tipo de productos, es cuando automáticamente se produce la reacción contraria, ¿no? La cuestión es si es necesario... Hello, everyone. No, basta ya. La cuestión es si podemos buscar un punto entre medio, porque entre los muchos proyectos que hay punteros, los hay que directamente nos pueden afectar. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un baúl con más de 3.000 cartas sin entregar del siglo XVI. Había un componente ético si abrir o no abrir esas cartas, ético en el sentido más fetichista del término, evidentemente aquí protección de datos ya no entraba en el juego, ¿no? Y esto es del Museo Postal de la Haya, entonces se aplicó inteligencia artificial precisamente para abrir las cartas y leerlas, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, que son normalmente espectaculares, muchas veces también nos confunden en el sentido de decir, bueno, es que yo ahí no voy a llegar nunca, ¿no? Pero nunca
¿no? Es una palabra, digamos, que está perdiendo sentido cada segundo que pasa, ¿no? O yo estoy muy lejos, pero las distancias también se acortan, ¿no? Otro ejemplo también virtuoso es el de la biblioteca de la Villa de los Papiros, ¿no? En Herculano, ¿no? Es decir, un descubrimiento espectacular de hace ya unos cuantos siglos. Los primeros se intentaron abrir, digamos, mediante inteligencia natural y naturalmente se rompieron muchísimos, pero aún así existen más de 600 rollos sin abrir. Aquí un ejemplo, y se están leyendo con análisis tomográficos que se pueden utilizar, la misma tecnología que se utiliza en medicina, ¿no? Fijaos que esto es un ejemplo muy simple, pero que nos da idea de cómo se desgrana letra a letra, carácter a carácter, para formar las palabras. Esto, retengámoslo en mente, porque esto requiere, digamos, un desmenuzar todos los procesos que estamos haciendo para luego poderlos o bien automatizar o bien poder introducirlos en un modelo que debe ser entrenado, ¿no? Hay también cuestiones mucho más agradables, mucho más fáciles, mucho más asequibles por todos. Esto es el Colorize Bot de Twitter, que te colorea lo que quieras, también en décimas de segundo. Y esto parece como más inofensivo, más de uso doméstico. A nosotros nos plantea también debates éticos sobre cómo presentar esta información. Debemos colorear lo que tenemos, porque hay el siguiente paso, que es, digamos, la Primera Guerra Mundial en color, la Segunda Guerra Mundial en color, la Guerra Civil Española en color. En el caso de la Primera Guerra Mundial en color, ahora no recordaré, creo que era, me sale Samuel Jackson, pero no era Samuel Jackson. La cuestión es que fue mucho más controvertido porque se ha aplicado tecnología para leer los labios y reproducía los diálogos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Esto puede sorprender, pero sin contexto, y eso es otra cosa a retener, contexto, desmenuzar, vamos a ponerlo en virtual, ¿no? Entonces, es una cuestión que es clave, ¿no? Está también el tema del sesgo, ¿no? Cuando se hace la Segunda Guerra Mundial en color, ¿no? Por cuestiones éticas no se colorea el exterminio nazi en los campos de concentración, y eso pareció como muy respetuoso, pero automáticamente salieron los japoneses diciendo que por qué se colorearon todas las imágenes de los bombardeos de Nagasaki, de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Es decir, pero esto está ya en nuestros móviles, en nuestros dispositivos, fotos, vídeos, GIF, también hacer desaparecer una persona de una fotografía, ¿no? A Stalin le costó más trabajo y a Hitler también, pero aquí es relativamente sencillo. Pero también hay un paso más en este proceso de consumerización, es decir, los grandes sistemas corporativos es más complejo adoptar según qué tipo de soluciones, y en cambio en nuestro móvil tenemos Google Lens, que estos son notas hechos así muy... Yo hago la letra que hago, esto es otro tema. Es para ponerlo difícil, y aquí se lee bien, es para ponerlo difícil a la inteligencia artificial, pero fíjense que detecta que es texto, pero además es capaz de traducirlo, detectar el idioma en catalán y traducirlo en inglés, con errores, evidentemente, pero se puede hacer, ¿no? Por tanto, esto nos plantea qué tiene de amenaza, qué tiene de oportunidad, o si simplemente podemos decidir que vamos a coexistir con la inteligencia artificial, ¿no? Sí que es cierto que, vinculando al contexto y a desmenuzar cómo trabajamos, hay una cuestión sobre si es una amenaza directa para nuestro trabajo. Bueno, digamos que peor lo tienen los taxistas, ¿no? Con la conducción autónoma, ¿no? Pero coincido con Amparo Alonso que evidentemente hay trabajos que van a desaparecer por muchos contextos, por muchas razones, pero hay una cuestión que deberíamos, y la introduzco ahora para facilitar, en vez de digamos, la comprensión del discurso, en vez de dejarla para el final de las conclusiones, que es donde estaba. Muchas veces, también en el proyecto Interpares Trust, digamos, yo soy un poco
la mascota, porque soy una institución muy pequeña, que colaboramos más que participamos, pero estamos ahí. Pero claro, cuando se hablan de funciones archivísticas y inteligencia artificial, después de ir entrando poco a poco en qué es la inteligencia artificial, qué es el aprendizaje automático y qué es el aprendizaje profundo, el machine learning and deep learning, y entender cómo funciona un poco, aquello que me corresponde, yo veo muy difícil que ahora mismo, a día de hoy, podamos sustituir las funciones archivísticas mediante algoritmos, o la mayoría de ellas. Pero de cada una de las funciones derivan multitud de tareas. Y esas tareas que son penosas en el sentido más laborioso del término, esas pueden ser sustituidas directamente. Si nuestro trabajo, evidentemente, está centrado en ese día a día laborioso de detalle, pues, bueno, estamos en situación de riesgo. Pero quiero pensar, porque además estoy convencido de ello, que la profesión de gestor de documentos o de archivero es mucho más que eso. Y esa función intelectual es la que no puede, a mi modo de ver, no puede ser sustituida, al menos de momento. Hay también cuestiones a tener en cuenta, que es las expectativas que tienen la ciudadanía sobre beneficios y riesgos sobre el uso de inteligencia artificial. No se ve nada, porque ya se trata de eso, poner un gráfico pequeño. Esto es una táctica siempre de quien hace presentaciones. Pero esto es un estudio de la Universidad de Stanford y es una encuesta que se hizo el año pasado. Fijaos que el 78% de la población china ve más beneficios que riesgos en el uso de inteligencia artificial. Y luego aquí, digamos, esto solo ya da para un debate, porque precisamente ellos tienen un sistema de reconocimiento facial implementado en multitud de espacios que conlleva a decir, es el gusto con placer de sentirse controlado. Pues no sé, puede ser que sí. Es también el conocimiento, pero es que después de la China está Arabia Saudí, la India. España estamos ahí como ni mucho ni poco, 53%, y destaca el 31% y el 32% de Estados Unidos y Canadá, respectivamente, ¿no? Con mucha resistencia en Estados Unidos por la conducción autónoma, que es una de las cosas que... Es muy interesante. Yo solo he navegado por las estadísticas, pero ahí está. Es decir, tenemos una presión social por parte de la ciudadanía, pero al mismo tiempo tenemos un incremento, digamos, absolutamente exponencial de datos en todos los sentidos. Y no me refiero solo a los datos producidos en el ámbito más privado o personal, ¿no?, sino en todo lo que son ya corporaciones o entidades, digamos, con personalidad jurídica en múltiples ámbitos, ¿no? Antes se ha hablado ligeramente sobre los sensores automáticos de captación de datos. Aquí es interesante distinguir desde el primer posicionamiento de la función archivística, es distinguir todo aquello que es capturado automáticamente mediante Internet de las cosas o similares de aquello que se produce corporativamente en los sistemas de gestión, porque las dinámicas son distintas, los periodos de retención son distintas y las implicaciones éticas también son distintas. Lo que sí es cierto es que estamos hablando ya de toda una serie de volúmenes de petabytes, exabytes y, digamos, es una cuestión que depasa aquello que podemos concebir mentalmente. Y otra cuestión a tener en cuenta, el 80% de estos datos, que hablamos de datos muy alegremente, estamos hablando de información no estructurada, ¿no? ¿Por qué? Porque si estuviéramos hablando solo de información estructurada, ¿no?, sistemas de bases de datos, digamos que las decisiones son más fáciles de tomar, ¿no?, porque normalmente son datos que han sido entrados de manera más o menos pautada, algunos están normalizados, algunos se han entrado automáticamente. En cambio, cuando entramos en información no estructurada, estamos hablando de contenidos que, una cosa muy sencilla, ¿no?, es decir, estamos hablando... Nosotros ya no hablamos, estamos en digital desde hace muchos años, el Ayuntamiento de Girona, ¿no?, pero cuando hablábamos de la transición al expediente digital,
una de las cuestiones ante algunos proveedores, que les decía, yo quiero determinadas cosas. Y decían, no, esto no es importante. Dice, yo cojo un libro, hago así y digo, aquí, pliegos de firmas, de homenaxe, de tal. Esto en digital, el hecho de ojear, ¿no? Nosotros lo hemos conseguido, no aquello de pasar página en la pantalla, pero en el expediente lo hemos conseguido, pero es una cosa extremadamente sencilla, no hace falta chuparse el dedo para pasar la pantalla, pero el papel, ¿no? Como se ha dicho muchas veces, lo resiste todo, ¿no? Por tanto, tenemos aquí un punto de inflexión determinante, 2035 será el fin del mundo, al parecer, ¿no? Y, por tanto, la inteligencia artificial deviene indispensable, ¿no? Solo una anotación aquí, nota a pie de diapositiva, ¿no? Spotify. Cada día se suben 120.000 canciones. No recuerdo porque lo he dejado ahí en el móvil, pero yo creo que casi el 50% no se oían nunca. Nunca, qué triste, ¿eh? O sea, ni tu madre, ni tu padre, ni tus amigos, nadie te escucha tu canción, ¿no? Y luego es que el 70 y 80%, que era el 80%, no se escuchan más, o sea, se escuchan menos de 10 veces, ¿no? Entonces Spotify tiene un problema. Y esto ya da para otra presentación, porque se habla de todo el proceso de duplicación y reduplicación en toda la cadena de distribución comercial. Pero bueno, en cualquier caso, llegamos a nuestro negocio, y nuestro negocio es que nosotros somos materia prima. Somos la materia prima que necesita, evidentemente, tratamiento que nosotros como humanos no podemos dar capacidad, no tenemos capacidad suficiente para darle este tratamiento, ¿no? En cambio, lo que sí necesita la inteligencia artificial, lo que sí tiene, es esa capacidad de procesamiento. ¿Hay alguna pequeña dificultad? Sí, centrada lo físico y lo digital no se hablan. Aquello que no está digitalizado no existe. ChatGPT es una de las críticas básicas que se le hace, ¿no? Pero aún así, ¿no?, debemos pensar que la inteligencia artificial no es una caja mágica, no es el chamán al cual le dices, no es el convertir el agua en vino, o no todavía, ¿no? Por tanto, aquí, jugando con la expresión de Hal no juega a los dados, ¿no?, quiere decir que cada uno de estos problemas deben ser abordados, nuestros problemas que queramos plantear deben ser abordados individualmente. Es decir, un problema, una solución, ¿no? Si inteligencia artificial es la gran capacidad de automatización a lo grande sin tener que desarrollar programas, ¿no? El aprendizaje automático necesita siempre una mochila, un conjunto previo de información sobre el cual aprender, ¿no? Y eso es importantísimo. Si se varían las condiciones, varía automáticamente el resultado y puede que no sea válido, ¿no? Yo ponía hace 2 semanas un ejemplo que es muy burdo y quizá luego me lo critican, pero todo el mundo recuerda, ¿no?, sobre todo los que tenemos cierta edad, los rompecabezas de cubos con dibujitos, ¿no? O sea, tú le puedes enseñar a una máquina, ¿no?, a decir, mira, cada cubo tiene un fragmento, hay colores y cada cara tiene un fragmento que juntos pueden constituir una imagen, ¿no?, y te lo puede hacer. Incluso podrías sustituir los cubos, esto ya es más evolucionado, no es de mi época, los cubos por pirámides. Y adaptándolo, entrenando otra vez, la máquina puede entenderlo. Pero si le das un puzzle, no va a entender nada. Tienes que iniciar otra vez el proceso, ¿no? Por tanto, hay cuestiones que son determinantes. Uso este vídeo viral. ¿Cómo aprende el niño? ¿Cómo
¿Por qué esta reacción? Pues no es azar, o sea, es probabilidad estadística, entrenamiento, y el niño sabe lo difícil que es hacer eso. Y entonces ¿no? Y a mí me pareció, ya cuando entras yo al menos cuando entro en un tema, todo lo que veo y digo, esto me sirve para, ¿no? Y aquí está el tema. Esa es la cuestión clave. Estos patrones tan sencillos que pueden un niño, a base de verlo 2 o 3 veces, te va a identificar qué es. Ahora haría la prueba y supongo que nadie fallaría, ¿no? Estamos aquí hablando de una cebra, una jirafa, una mariposa, un leopardo, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Esto, enseñarlo a una máquina, es mucho más complejo. Lo aprende más rápido un niño que no un sistema de inteligencia artificial. Y puedes pensar, bueno, pero es que nosotros en los archivos esto de establecer patrones no encaja mucho con nuestra manera de funcionar, entre otras cosas porque no nos hemos puesto de acuerdo en normalizar muchas cosas, ¿no? La clasificación, el régimen de acceso. Proyecto Valora pone en evidencia, de la Asociación de Archiveros de Andalucía, que cada uno valora como quiere o como cree mejor, ¿no? Y no obstante, la realidad es tozuda y los patrones existen en la naturaleza y hay posibilidades diversas de sistematizar esa diversidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que muchas veces nuestro negocio pensamos que dices, no, es que las organizaciones se han convertido en algo muy complejo, muy inestable. Pero lo que sucede realmente es que quizás no han cambiado tanto las funciones básicas, aquello que yo he venido publicando como funciones transversales, que se traduce fatal al inglés porque no quiere decir el sentido y que probablemente habrá que buscar otro concepto, no han cambiado. La única cosa que ha cambiado es las perspectivas sobre las cuales se analizan. Si no somos conscientes, si no somos capaces de analizar esas distintas perspectivas, lo que vemos son datos absolutamente dispersos que aparecen y desaparecen, muy cuántico, ¿no? Pero resulta que otra vez la evidencia, ¿no? Digamos, nos afronta y nos dice, oye, pues hay cosas mucho más complejas, ¿no? Que no solo se han analizado en distintas perspectivas, sino que se ha sido capaz de establecer un patrón y un diagrama concreto, concretamente una cosa tan complicada como el ácido etilendiaminotetraacético, que luego me explicas exactamente qué es, pero es, digamos, posible poder realizar este tipo de patrones. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos patronizar, ¿no? Digamos, lo que estamos haciendo, ¿no? Esa es la gran, digamos, cuestión que aborda el nuevo proyecto de Interpares Trust Artificial Intelligence. Veníamos, la anterior era de Interpares Trust, que era la preservación de la información de confianza en la nube. La anterior era Interpares 3, que era poner en práctica lo de Interpares 2 y Interpares 1 sobre la preservación de la autenticidad de los documentos digitales, la valoración. Y ahora nos movemos hacia la inteligencia artificial. ¿Para qué? Sobre todo para ver cómo afecta esta nueva realidad a lo que es el mundo de los archivos, ¿no? Entonces, toda esta información está en el web, hay los grandes objetivos, que es identificar soluciones de inteligencia artificial específicas que puedan ser beneficiosas para aquello que constituye un reto o también una oportunidad para los archivos, identificar también los riesgos, ¿no? Y sobre todo asegurar que los principios y los conceptos archivísticos puedan ser utilizados en el enriquecimiento y en el desarrollo de estas tecnologías. Evidentemente, una de las cuestiones principales también se centra, añado, solo en los documentos de administraciones públicas, ¿no? Y trabajo colaborativo, interdisciplinario, pero sobre todo para establecer una serie de modelos, recomendaciones, no diré estándares, pero de buenas prácticas
para que también puedan ser útil en la formación de nuevos profesionales, y esto es, digamos, determinante. ¿Cómo funciona el proyecto? Pues se ha estructurado en 7 grupos, cada uno de ellos tiene sus líneas de trabajo, la creación y el uso de los documentos, la valoración archivística, la clasificación y la descripción, la retención y la preservación, la gestión y administración en general, el tema del acceso y luego otros aspectos relacionados como pueden ser bibliografía, revisión de bibliografía y anotaciones, comentarios, análisis, ¿no? Cada uno de ellos proyecta distintos casos de estudio también. Está el proyecto principal, están los subproyectos, están estudios de caso, se pueden encontrar todos publicados en el web, y aquí destaco solo algunos. Uno que es dirigido por Benedetto Luigi Compagnoni, es de los archivos italianos y está centrado concretamente en pergaminos, soporte, documentos notariales y en la identificación de los signums, ¿no? Identificación no solo de los signums, sino también de si está digitalizado un documento, si es recto, verso, si hay anotaciones, si no hay anotaciones, es decir, ver qué estructura formal tiene el contenido y luego específicamente identificar los signums. ¿Para qué? Para identificar, por ejemplo, documentos de un mismo notario, establecer relaciones y, en un segundo paso, ¿no?, digamos, intentar atacar el contenido a nivel tipológico, ¿no? Esto es una cuestión un proyecto que va, todos son proyectos en curso, en este caso es un proyecto en curso. Otro que me parece a mí sensacional es los archivos de la UNESCO en París, el Fondo Sonoro, concretamente de una emisora que tenían, funcionó durante 40 años, aquí están las cintas, ¿no? ¿Cuál era el problema? Pues que, claro, la UNESCO es que es muy grande, ¿no? Entonces se hablaban más de 70 idiomas. Y esto ponían becarios, ¿no?, en verano ahí a darle la cinta, y tú dices, bueno, si está en suajili o si está... Yo porque hablo 30 o 40 idiomas, pero los otros 30 no llego, ¿no? Entonces, el primer reto, ¿cuál es? Se ha planificado como una prueba piloto, vamos a ver cómo funciona, es ser capaz de identificar el idioma, transcribir el idioma en el mismo idioma, es decir, transcribirlo directamente. Tercero, traducirlo al inglés. Y cuarto, hacer resúmenes. Y a partir de ahí, pues, facilitar todo aquello que permita mejorar mejorar el acceso y explotar el contenido de información. Hay otras cuestiones un poco más oscuras, un poco más dark, ¿no?, que es el tema de la preservación de técnicas de inteligencia artificial como paradata, es decir, no solo la explicabilidad y transparencia en cómo funciona un sistema, sino también incorporar la preservación de las características técnicas, de los criterios y también de los conjuntos que han servido para entrenar estas soluciones de inteligencia artificial. Y en este preservar estos conjuntos de datos, ¿no?, tiene implicaciones a muchos niveles. Aquí ya no se trata solo de preservar los logs, digamos, 6 meses, y es lo que acaba resolviendo la Unión Europea. No sé si se podrá establecer el paralelo con la ley, por ejemplo, de proveedores de tecnologías de comunicación e información. Para ellos, en España al menos, la preservación de los logs es de 2 años, ¿no? Esto es para los proveedores del sector privado, pero en cambio no se ha trasladado a los logs que se generan en la administración pública, ¿no? Cuando un ciudadano de buena fe es capaz de encontrar esa sede electrónica e incluso de interoperar, pero eso sería otro tema y no lo hablaríamos. Pero esos logs también deberían ser de interés. Este proyecto está en curso y es realmente aquello que dices, huele muy bien, ¿no? Es muy difícil de seguir, a mí me cuesta, O sea que... Y algunas
ya hay algunos estudios que están publicados también en línea, ¿no? Una es una primera encuesta que se hizo en el marco del proyecto de valoración, ¿no? Y todas las respuestas son interesantes, pero se ponen en evidencia algunas cosas, ¿no? La primera es que, sí, existen políticas de alto nivel para el tema de la valoración, periodos de retención y tal, pero no a nivel de actividades y procesos, ¿no? Eso quiere decir que, como consecuencia, tenemos una automatización muy débil, ¿no? Y en digital se conserva mucho más tiempo, ¿no?, de aquello que se debería, ¿no? Por otra parte, eso también influye en el hecho de que nuestros sistemas de gestión de documentos, en general, son bastante tradicionales, ¿eh? Es decir, no incorporan, digamos, las nuevas, son poco disruptivos, ¿no? Faltan estándares, ¿no?, sobre todo a nivel de estrategias y tecnologías de preservación, y luego una cuestión que es básica, ¿no? Tenemos muy poca formación sobre inteligencia artificial. Debemos ser, como yo me acuerdo que en los 90, cuando montábamos los primeros sistemas de gestión de documentos, decían, no, es que tenemos que estudiar informática. Bueno, si nuestro futuro y nuestro presente tiene que pasar por estudiar la formación de otra profesión, yo no le veo. No lo vi y no lo veo. Ahora bien, sí que debemos comprender algunas cosas, ¿no? Y también cambiar el chip. Es decir, la recomendación es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para comprendernos a nosotros mismos. De construir, que es otra palabra que va a salir más adelante, esos conceptos, cómo trabajamos las cosas, ¿no? Otro proyecto está vinculado, yo estaba en colaboración, muy menor con los dos, era el hecho de reconstituir agregaciones archivísticas, ¿no? Esto es muy interesante porque en algunas organizaciones pues, no hay un sistema de gestión de documentos formal y entonces se organizan documentos básicamente por carpetas que pueden estar etiquetadas con más o menos gracia. En algunos entornos, no en el nuestro, pero en Italia, por ejemplo, en buena parte de Europa, el correo electrónico es considerado como un documento, como récord. Entonces, ¿el problema cuál es? Integrarlo con los expedientes, que esté justificado. Bueno, es un análisis, a este momento creo que es el análisis más exhaustivo sobre las soluciones que incorporan inteligencia artificial, algunas de ellas solo de nombre, pero la clasificación no es la clasificación que nosotros esperamos, ¿no? Es más de contenido que otra cosa, se basa mucho en metadatos y tipos de documentos, ¿no?, pero no contempla el vínculo archivístico. Por tanto, la conclusión es que, por ejemplo, funciones complejas como es la valoración, pues es como mínimo también compleja, ¿no? Vamos a ver muy rápidamente, porque veo que estoy a los 5 minutos y me quedan como 80 diapositivas, algunas experiencias, testeos y algunos proyectos de futuro, si nos dejan, porque esta mañana la buena noticia ha sido que nos recortaban el 20% de nuestro presupuesto y estoy un poco como angustiado, ¿vale? Experiencias en el Centro de Investigación y Difusión de la Imagen, ¿no? Por ejemplo, colaboramos con la empresa Album, que se dedica a gestionar derechos de autor y que evidentemente necesitan un tracking, un seguimiento de qué usos se están haciendo de las fotografías. Y esto es muy interesante, pero en casa, ¿cómo lo podríamos utilizar? ¿No? Lo mezclas bien, le pones unos añadidos y tal, y dices, bueno, vamos a ver, pues fue tan interesante como que nos permitió encontrar la fotografía más antigua que había de Girona, ¿no?, que estaba en el Archivo Nacional de Irlanda, en base a comparaciones, ¿no? Es decir, búsquedas por fotografía, por imagen. Entonces, hay cosas realmente interesantes. ¿Podemos universalizarlo? No, con nuestro presupuesto, incluso sin recortar, ¿no? Otra cuestión, también jugando con otra empresa, ¿no? Es decir, viendo un poco... No, perdón, esta es Pilar Rosado, que es una artista. Es decir, cómo se podían obtener imágenes de perspectivas y características similares. Los resultados pueden ser discutibles, pero decías algo parecido a esto, y aquí están como en perspectivas o incluso iluminación, patrones a veces que a simple vista no pueden verse, ¿no?, pero que pueden ser una vía para mejorar el acceso.
Otra es el proyecto europeo Kaleidoscope, que estuvimos participando sobre los años 50, en el cual se centraba en el interés de la revolución que supuso la introducción del televisor en los hogares. Entonces, buscando por objetos, obtuvimos y se montó una exposición itinerante. Sí, algunos de estos fondos de estas imágenes son del CRDI. Otras cuestiones, también esto es con otra empresa, sobre cómo visualizar los resultados de modo distinto, ¿no? Esto, aunque no lo parezca, es un 3D, es decir, te permite navegar, seleccionas una fotografía, vas a ver otro conjunto de fotografías. Todo esto muy bonito, pero estamos hablando solo básicamente de acceso. Ahora entramos en futuro. Esto es una cuestión que la intención, ¿cuál es? La cuestión es poderlo digamos, contratar el año próximo. Esto es una plataforma, he obviado el nombre de la plataforma, pero bueno, aquí está el proceso y aquí están todos los microservicios. Yo selecciono algunos de estos microservicios, algunos de ellos son de inteligencia artificial y me construyo mi propio proceso. Identificación del formato, depuración, conversión, metadateo, transcripción. Por ejemplo, para audio y vídeo, ¿qué tenemos? Pues te hace una transcripción catalán-castellano perfecta, prácticamente perfecta, 97-98% digamos, de aciertos cada 10 segundos. Y además te metadea por materias, por indexos, por descriptores exactamente. Realmente interesante. Otro proyecto que también vamos a licitar este enero-febrero es la transcripción de documentos manuscritos, primero de las actas del Pleno digamos, que tienen una misma estructura documental, la estructura documental es importante, actas del Pleno 1840 hasta 1981, también Junta de Gobierno local incluido, y a partir de 2025, ahora debería poner 2026, ya tengo claro, atacaremos los manuales de acuerdos, es decir, las actas del Pleno, lo mismo, pero que tenemos desde 1345. Esto da toda una posibilidad de explotación absolutamente bestial. Y un proyecto que lo pongo así más en gris, porque estamos hablando con el Barcelona Supercomputer Center, es la posibilidad para el proyecto AINA y Parlam, que necesitamos un corpus, digamos, para entrenar la inteligencia artificial en catalán. Entonces nos pidieron colaboración, primero popular, yo contacté con ellos, no vais bien, o sea, hay archivos. Y nosotros les pasaríamos 18.000 horas, casi 19.000 de audio en vídeo y 4.500 de audio en radio, más prensa, que pasarían por un OCR nuevo y tal. Eso vamos a ver si lo podemos concretar. Algunas conclusiones porque estoy en tiempo. Son algunas porque se podría, y además después de lo de esta mañana se podría, digamos, variar bastante, ¿no? Oportunidades y beneficios, en nuestro caso, prácticamente que han salido antes, pero todo el tema de la transcripción es una oportunidad. Esto es clarísimo. La mejora en el acceso a la información, la elaboración de resúmenes. Es decir, nosotros, desde hace ya unos cuantos años, ayer cuando hablamos de cuánto volumen tienes, ¿no? Y qué capacidad tienes, entonces es poco, es mucho, pero desde hace unos años, ya como los últimos 8, 9, 10 años, como mínimo, estamos eliminando de forma regulada en torno al 70% de lo que producimos. Y aún así, la documentación producida durante el siglo XX y siglo XXI, aún eliminando, es el 80% de nuestros fondos, ¿no? Teniendo en cuenta que no solo está el fondo del Ayuntamiento de Girona, es decir, tenemos un centenar de fondos de entidades y personas, empresas, lo que sea, ¿no? Y tenemos documentación desde el siglo XII. Y aún así tenemos el 80% del siglo XX y en torno al 40% más o menos y tal, que es de la recuperación de la democracia hasta ahora. Quiere decir que esta elaboración de resúmenes no es un tema banal, ¿no? Es decir, deberá haber un pretratamiento, evidentemente con metadatos, etiquetas y materias, como se quiera, clasificación automática, que eso requiere lo suyo,
O sea, eso requiere etiquetas para que pueda ser supervisada o semisupervisada. Si está sin etiquetas, será no supervisada y agárrate donde puedas. Representación visual, tratamiento de datos sensibles, es decir, anonimizar, pseudonimizar, identificar patrones, restauración, asistencia mediante chatbots, por ejemplo, en la India. Experiencias hay muchísimas, yo me he vuelto muy fanático de estos, desde la virtualización de Tuvalu, porque con el cambio climático van a desaparecer las islas y entonces están haciendo la reconstrucción virtual. Problemas éticos, se van a edulcorar los resultados, probablemente. ¿Cómo se va a preservar esto? Otro ejemplo, en la India, una solución que está teniendo mucho éxito es un bot gratuito que se compromete a hacer tramitaciones para los ciudadanos de forma gratuita sin necesidad de sobornos, cosa que es muy sintomático, ¿no? Entonces, oportunidades, evidentemente. Es decir, aquí lo que tenemos es unas puertas que se abren hacia no sabemos dónde, pero que evidentemente debemos estar ahí para poderlo reconducir. Y evidentemente es un mundo feliz. Evidentemente que no. Evidentemente. Y debemos conocer los fundamentos básicos de la inteligencia artificial. Debemos ver hasta qué punto, qué parte de nosotros son obsoletas. Para mí, una de las cosas que yo he intentado recoger y que me gustaría hacer es una especie de inteligencia artificial para obsoletos, una especie de mini manual que me va a servir a mí, pero quizá pueda servir a más gente. ¿Quién entrena el algoritmo? ¿Sobre qué muestra? ¿Cómo se seleccionó? ¿Quién lo seleccionó? El componente del sesgo, te he explicado antes, la explicabilidad, la confianza en la fuente original, no solo que el sistema sea confiable, es decir, que pueda repetir el mismo producto repetidas veces y no falle, sino que todo el proceso transmita confianza. Una persona que yo he conocido muy tarde, no físicamente, es Ramón López de Mántaras, que yo creo que fue el primer especialista en inteligencia artificial del Estado. En una entrevista explicaba que para la detección de los cánceres, que él ha participado en sistemas, dice, no es relevante el hecho, sí que es relevante que te diga esta persona va a desarrollar un cáncer de este tipo o de este otro, ¿no? Lo más importante para que tengamos confianza en el sistema es entender por qué llega a esa conclusión, ¿no? Y eso es extremadamente, digamos, importante, ¿no? Y otra consecuencia que debemos tener en cuenta es que se produce una invisibilización de la documentación no digitalizada. Eso es una cuestión que ya no sucede ahora, pero con inteligencia artificial todavía más. Y luego tenemos el contexto. Y el contexto, con la inteligencia artificial, el contexto archivístico, se llevan mal, ¿vale? Al menos por ahora. Pero coincidí hace un mes con Javier Requejo, estoy acabando ya Gabriel, quedan dos. Y él justamente coincidíamos mucho en el discurso de que hay cosas que en el futuro van a cambiar mucho o que sencillamente no las van a hacer humanos en el mundo de los archivos. Discrepábamos en dos cosas. Él lo hacía para justificar el records in context, ¿no? Porque el contexto, cosa que yo también he defendido mucho tiempo. Y la otra cosa era que el horizonte era 2058, ¿no? Eso es para no asustar a los niños, ¿no? Pero el horizonte es mucho más próximo. Ahora bien, en el momento que el contexto nosotros intentamos sistematizarlo y hacemos un estándar que se llama Records in Context, si tú lo sistematizas, probablemente alguien lo meterá en las máquinas. Por tanto, ahí lo que es importante es ese de construir esto que estamos haciendo y definir, cuando sea posible, ¿no?, los requisitos que queremos, identificar patrones de las funciones archivísticas. Yo lo siento, pero por más manuales, por más estándares, por más principios que podamos compartir, eso de cada maestrillo tiene su librillo, cada uno hace lo que quiere y es importantísimo bajar a un nivel determinado, ser precisos, aprender a sistematizar, no hablar para nosotros mismos. Esto es real, este señal de lugar de abajo, a mí me tenía obsesionado. Esto es solo para los que viven ahí, más cuando no hay lugar de arriba, ¿no? Entonces, bueno.
Conclusiones finales, pues es inevitable, la inteligencia artificial es inevitable y además es necesaria. Ojo, es más fácil para archivos históricos que en sistemas de gestión de documentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de soluciones reactivas. Y eso también quiere decir que para sistemas de gestión de documentos se pueden adoptar soluciones, pero primero hay que valorar el impacto. Es decir, no matemos moscas a cañonazos. Hay cosas que se pueden resolver con automatización. No es el momento, pero los RPA, los Robotic Process Automatics, robots, sí, los robots de procesamiento automático están quitando mucha tarea y es algo extremadamente sencillo. El Ayuntamiento de Girona hemos empezado a trabajarlo. Interpar Strats, por favor, seguidlo, mejor todavía participar, analizar, deconstruir, sistematizar, identificar patrones en todo aquello que hacemos y otra cuestión que es fundamental, que es la cooperación. La cooperación es indispensable para cumplir el punto anterior, precisamente. Yo estaba leyendo, me gusta mucho la neurobiología a mi nivel, y estaba leyendo una cosa de Albert Cardona sobre la larva de la mosca del vinagre. Ahí aprendes más de inteligencia artificial con estas cosas que con documentos técnicos, pero él explicaba cómo lo hizo. Es decir, se bloquea, se hace una especie de masa, un ladrillo del sistema nervioso de la larva, ¿no? Se inyectan metales para que se vea y tal, y se hacen centenares de miles de microcortes a 40 nanómetros o no sé qué, y luego se fotografía y se van analizando punto por punto. Eso es lo que, cuando estamos hablando de construir y sistematizar e identificar patrones, es a lo que nos referimos. Nosotros nunca hemos bajado a psicoanalizarnos como profesionales. Y muchas gracias, me he pasado de tiempo. Bueno, muchas gracias, Luis Esteba. Y ahora, si Amparo quiere subir aquí, pues podemos hacer una ronda de preguntas y de debate. Bueno, eu, si queredes, para abrir un pouco o volume, quería decir que, bueno, agradecer aos tres ponentes da mañá que falaran sobre este tema e tan ben. Unha conclusión que eu saco é, en primeiro lugar, poñer de relevo. Os tres ponentes puxeron de relevo esa dialéctica, ese balance que hai que facer entre os riscos e as oportunidades que ofrece a inteligencia artificial, pero tamén agradezo moito esa abordaxe optimista e, sobre todo, en relación ca nosa profesión, de que cas nosas ferramentas e cos nosos conceptos podemos abordar e facer que un mundo que aparentemente se nos presenta como caótico, e lembro cando empezamos, por exemplo, a pensar e a falar dos documentos electrónicos, como pues, a teoría de xente como Luciana Duranti ou David Birman nos dixeron que non tiñamos que perder de vista os nosos conceptos arquivísticos e a nosa forma de traballar, e vexo que agora, pues, por exemplo, no proxecto Interpares seguimos insistindo en que é todo un reto, pero que temos ferramentas conceptuais e prácticas para abordar ese reto que se nos ven en riba e que non renunciemos á nosa identidade e a conciencia de que temos ferramentas para poder adaptarnos a este mundo que se ven en riba. Non sei se isto é unha reflexión que así miña, e se os demais, as persoas que están aquí, comparten este punto de vista tamén. E os ponentes, por suposto.
a llenar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, pues yo lo comparto. En cierto modo es como un consuelo saber que todavía tenemos la capacidad de seguir trabajando y pensando que la profesión archivística puede intervenir incluso en estas cosas que parecen, sobre todo a los que trabajamos en archivos históricos con sus particularidades o peculiaridades, pues que todavía tenemos ahí un plan. La pregunta es, y lo que siempre he pensado, trabajando desde el punto de vista que yo, en un archivo que trabajas con documentación histórica, con una cantidad de datos increíbles y que ahora mismo se están utilizando para procurar evidenciar violaciones de derechos humanos, el problema que tenemos es que para poder aplicar todas estas técnicas tan maravillosas, incluso no ya llegar a la inteligencia artificial, ya incluso a la automatización simplemente, necesitamos digitalizar una barbaridad. La invisibilización que decía, por eso me he levantado y he dicho, claro, es que estamos basándonos en objetos digitales, en reproducciones como mucho de documentos de archivo. En el caso, por ejemplo, pues ahora estamos aquí un grupo de 3 personas que hemos trabajado que trabajamos con documentación militar. Un sumarísimo militar, por ejemplo, contiene una cantidad de datos increíbles, pero ¿qué supone digitalizar todos los sumarísimos militares? Hasta que no lleguemos a ese punto y no tenemos capacidad económica. Que tengan que te batir 50.000 euros. Imagínate lo que pueden tener, el presupuesto que puede tener la archivística militar en un ministerio como el Ministerio de Defensa. ¿Vale? Tenemos que llegar a digitalizar todas las fichas de todos los encausados para poder aplicar todo esto. Ahí no vamos a llegar. Entonces, claro, la invisibilización del material que no está digitalizado en muchos archivos con unas circunstancias determinadas, como pueden ser los que estoy poniendo yo ahora en evidencia, pues lo vemos como un futuro no al 2050, sino al 2100. A ver si me entiendes. Entonces, claro, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Por esa invisibilización, sí, los documentos no digitalizados. Yo a esa línea, por ejemplo, me estoy refiriendo. Yo creo que hay que separar, digamos, las dos cuestiones. Es decir, hay una realidad y es la que es. Es decir, si no está digitalizado, evidentemente, ¿cuál es el riesgo? ¿Pero es diferente de lo que estamos haciendo ahora? Yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, ahora va a ser el año próximo, creo, 20 años que nosotros inauguramos nuestro web. Nuestro web, los que nos conocéis, es para un archivo municipal de 100.000 habitantes, 103.000 habitantes, es, yo diría, el web con más contenidos de nuestro nivel de largo. En Europeana estuvimos en el top de proveedores y el resto eran entidades nacionales, de investigación, de archivos. Bueno, cuando tú tomas esta decisión de hay que estar en el web porque si no, no existes, fijaos que esto era de moda hace 20 años, ¿no? Evidentemente digitalizas aquello que es lo más esencial y que tiene, o es esencial o tiene más consulta, ¿no? Automáticamente invisibilizas lo demás. Y eso es una cosa que ya estamos haciendo. Lo que tú publicas al web es lo que se ve de ti. Nosotros transcribimos en una colección que se llama Documentos Singulares, los 3 libros de privilegios, los 2.500 privilegios que teníamos, las 3.000 y pico cartas reales que teníamos, el libro del Sindicato Remensa, Memoria del Mundo por la UNESCO, lo transcribimos, lo pusimos en una base de datos, ahora es de risa, está publicado además en papel, ríete más, pero ¿qué haces con aquello? ¿No? Relacionamos todo lo que se podía relacionar. Si la gente no te lee, o sea, no te lee ya el libro, pero no entiende de paleografía. Tiene problemas con el catalán antiguo, no te digo yo con el latín. Es decir, toda esta introducción solo para decir que eso es lo que ya estamos haciendo ahora. Y la otra cosa es que yo creo que al ritmo que vamos produciendo información, aquello de centrarnos en los documentos que son realmente esenciales, que toca la médula de la organización es fundamental, y la otra es aquello que tú sabes que tiene más consulta. Si afecta a derechos humanos, como es el caso, eso es prioritario. Eso es prioritario, pero yo creo que eso es lo que hay,
suelto, pero te acompaño en el sentimiento, quiero decir. Hola, buenos días. Ha sido un placer escucharos a todos los ponentes de hoy. Yo quería hacer no una reflexión, pero un enfoque en algo que ha comentado, que ha apuntado la profesora Alonso, y es la sostenibilidad. Es decir, toda institución o administración que se precie tiene que cumplir unos objetivos, unos ODS o la Agenda 2030. Un gran centro de datos consume 25 millones de litros de agua al año. El chat GPT, 5 o 50 preguntas, medio litro de agua. Sabemos que el agua es un bien escaso, sobre todo de cara al futuro. Eso que ha provocado que muchos sectores, el sector primario sobre todo, se vea afectado, se tenga que reconvertir y llevado a los archivos, los que tenemos un archivo histórico, tenemos con papel, el papel está mal en estado, debemos hacer estudios de valoración, eso afecta muchísimo a las prioridades que se nos da a nuestra función, debemos eliminar en nuestras organizaciones los gastos que genera la custodia en papel. Quiero decir, no hay una incoherencia, no hay un, digamos, para lo que en este momento como está la inteligencia artificial. No se me está escuchando muy bien. Pues, bueno... Se ha quedado sin batería. Bueno, quiero decir, quiero poner sobre la mesa esto, ¿no? Porque, es decir, la inteligencia artificial sí tiene sus costes, pero no es sostenible ni va en ese sentido cumpliendo con los objetivos ODS que sí se nos están exigiendo desde otros niveles. A ver, yo creo que esto pasa como en todos esos momentos en los que tienes mucha abundancia y te preocupas de otra cosa, ¿no? Mismamente en la inteligencia artificial. El principio que queríamos hacer, pues queríamos demostrar que sí podía haber inteligencia en la forma de resolver cuestiones y nos importaba menos cómo, ya lo dije. ¿Qué pasó? Que llega un momento en que es estupendo, pero derivar ese conocimiento de los expertos colapsa tu sistema, no puedes avanzar más allá. Y entonces, bueno, pues empiezas a trabajar en otros modelos, como son los modelos basados en datos. Ahora mismo eso está pasando exactamente lo mismo con el tema de la inteligencia artificial roja, que se llama así, la que consume grandes recursos. Esto es evidente que no podemos seguir así, no solamente con los problemas que tiene el refrigerar los centros de datos y que cada vez necesitemos almacenar y gestionar más datos en una voracidad enorme de estos algoritmos, sino también en otros temas que tienen que ver con cómo calculas tú el consumo que tú haces de tu propio algoritmo, ¿no? Que no solamente es agua, sino también lo puedes poner en kilovatios hora o en consumo de CO2, ¿no? Pues, el ajustar solo los parámetros de un modelo básico de los que se llaman transformes ahora en inteligencia artificial viene a ser pues, 5 veces lo que consume un automóvil en toda su vida útil en cuanto a emisión de CO2. No podemos seguir así. Y entonces hay esta nueva propuesta de una inteligencia artificial verde, ¿no? Frente a esta roja. Entonces, ¿qué hacemos la gente que trabajamos en...? Tiene muchos nombres. Hay gente que le llama inteligencia artificial con bajos recursos, inteligencia artificial verde, hay inteligencia artificial sostenible, en fin. Pero hay mucha gente que trabaja en esto. De lo que se trata es que hasta ahora lo que estamos usando es... Hasta ahora lo que procurábamos era tener modelos cada vez más precisos, ¿no? Ahora tenemos que tener modelos precisos, pero con poco consumo. Y se puede hacer. Es decir, pues nosotros estamos trabajando en aproximaciones y mucha gente en inteligencia artificial, lo que se llama el aprendizaje con pocos disparos. No sé cómo traducir esto, el few shot o one shot learning, ¿no? Que es un poco lo que indicaba antes Lluís, ¿no? Una persona aprende con 4 o 5 ejemplos. Entonces, si estamos usando millones de ejemplos para estos modelos de aprendizaje profundo, no es una buena idea. Entonces, hay modelos que lo que hacen es intentar que
puedan aprender con menos cantidad, pero más calidad de esos datos. Existen aproximaciones basadas en el uso de aprendizaje federado o distribuido usando el Internet de las cosas, es decir, aprovechar las memorias, la capacidad de los pequeños sensores para ir haciendo cálculos más cerca de los datos y esos cálculos integrarlos de forma que no tienes que estar transmitiendo modelos ni datos a través de la red, con lo cual ahorras en datos, en almacenamiento de los datos, mejoras la seguridad porque no hay tránsito a través de la red de datos ni de resultados más que de parámetros de ese modelo y puedes aprender y además, como ya digo, tienes la ventaja de la privacidad y que puedes manejar varias empresas y no tienen que compartir sus datos, solo comparten el conocimiento. Hay muchas formas de hacerlo. Lo que pasa es que ahora incluso hay revistas que lo que te piden es que publiques cuánto consume tu algoritmo. Y a mí eso me parece importante, ¿no? Pues tu algoritmo eres capaz de hacerlo consumiendo 100 veces menos que lo que se hace estándar. Y tu precisión a lo mejor incluso es mejor, la misma o una cosa imperceptible mucho más pequeña, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que avanzar. De hecho, el Programa Nacional de Algoritmos Verdes que mencioné de pasada habla de esto e incluso dice que va a ser uno de los criterios para primar en licitaciones públicas el que se lleve la empresa A, la B o la C, la obra, ¿no? O la elaboración de ese software. Que seas capaz de hacerlo con menos consumo. Y es evidente que tenemos que estar ahí porque no es sostenible lo que está pasando, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial verde tiene esta doble parte, ¿no? Ser más sostenibles en los propios algoritmos y el consumo de datos que hacemos en inteligencia artificial y, por otra parte, también intentar aplicarlo cada vez más a conseguir pues, luchar contra cosas como no sé, el cambio climático, una agricultura más ecológica, con menos fertilizantes, y a todo eso también puede ayudar la inteligencia artificial. Entonces, sí que se está haciendo trabajo ahí y sí que yo creo que sí que estamos logrando aspectos de reducción de consumo energético muy interesantes, porque es que no nos lo podemos permitir. Solo añadiría una cuestión para rebajar la presión, ¿eh? Yo, evidentemente, a mí es un tema que también me ha preocupado porque no tiene sentido que tú intentes que todo tu sistema de climatización en depósitos sea sostenible y luego digas, vamos a lanzar la inteligencia artificial, ¿no? Pero desde mi punto de vista, ahora mismo las soluciones de inteligencia artificial que podríamos utilizar nosotros, como yo las veo como auxiliares de grandes proyectos en inteligencia artificial, pienso que van a ser, digamos, son secundarios y no es aquello que justamente consume más, lo cual no quiere decir que no nos tenga que preocupar, ¿eh? Pero bueno, también es cierto que cada vez que colgamos algo en Internet, depende de si lo consultas en línea o si lo descargas, el consumo también es el que es. Y esto es institucionalmente y a nivel personal, ¿no? Claro, yo creo que no tenemos claro ese concepto, ¿no? Así como en la revolución tecnológica que estamos viviendo, tenemos claro el concepto de la revolución industrial de las máquinas y el sitio que ocupa y qué hace con la producción, pero no tenemos tan claro el concepto en la revolución tecnológica. Y claro, sí que ocupa sitio, sí que gastas energía, es decir, no es inocuo todo lo que hacemos. Parece que puedes almacenarlo todo para siempre jamás, que puedes hacer cualquier cosa en la red y todos esos actos que estamos haciendo nosotros consumen energía, implican usar espacio, implican también espacio físico, porque al final necesitas alojarlo en un servidor, necesitas una comunicación y, por tanto, un montón de satélites allá afuera que también están pues, poblando el universo, interfiriendo con cosas. Yo creo que ese concepto no nos ha calado, por eso digo que creo que necesitamos también una educación en el uso de estas cosas y una educación no solamente en el uso, sino también en las implicaciones sociales del uso. Creo que lo hablábamos en el café hace un minuto cuando comentaba esta necesidad de las respuestas rápidas y de la conexión rápida, ¿no? Te escribo un mail, no me contestas, a los 5 minutos te mando un WhatsApp, no me contestas, te llamo por teléfono. Espérate, a lo mejor es que no te puedo contestar en 5 minutos, ¿sabes? No todo requiere 5 minutos
de respuesta. Y lo ves, yo lo veo en mis alumnos, por ejemplo. No les pidas que te hagan una contestación a una pregunta que le lleve más de 3 líneas, porque se lían. Están acostumbrados. Yo les pongo, por favor, no use el lenguaje que usaría usted en un chat, ni el lenguaje que use con sus amigos, no me ponga un por qué con una crucecita, escríbamelo bien. Y les cuesta porque a veces vienen a protestar por los exámenes y por la nota, y entonces tú se lo haces leer, le dices, mira qué es lo que has contestado. Y muchas veces ellos mismos te dicen, es que yo lo que quería decir, ya, pero es que yo no puedo corregir lo que usted quería decir, tengo que corregir lo que usted ha escrito. Y entonces eso es un problema. No son capaces Hemos perdido algo ahí, en esta parte tan automática, y hablo un poco contra mis cosas, que tenemos que recuperar. Por eso yo digo también que hay valores a los que tenemos que volver con la educación desde la infancia. Tienen que aprender a manejar la tecnología, tienen que entender la tecnología, pero también tienen que entender otras cosas de lo que implica ser un humano. Bueno, antes de nada yo querría felicitar a los 3 ponentes porque creo que sus exposiciones, las exposiciones de los 3, nos han ayudado a clarificar muchas cuestiones relativas a la inteligencia artificial, pero también al mismo tiempo de clarificarnos estos asuntos han contribuido también a alarmarnos sobre cantidad de problemas que se nos van a plantear ahora y en el futuro. Me parece que es López de Mánjara, no sé si es el nombre correcto, pero es uno responsable en el mundo de la inteligencia artificial en España, el que comentaba hace poco que frente al alarmismo de la inteligencia artificial, tal como se plantea en muchos medios de comunicación, el que alarmarse tanto de estas alarmas, que las alarmas están producidas muchas veces por los que alarmaron en su momento mal la inteligencia artificial, saliéndose de la normativa que no existía y, de alguna forma, no utilizo la palabra algo así como de mala manera la inteligencia artificial y ahora asustados por nos viene encima, nos alarma, nos dice, la catástrofe viene, ¿no? Alarma, hay que regularizar todo esto. Bueno, independientemente de que esto pueda ser así, a mí hay una cosa que me preocupa y es la comparación, por ejemplo, con el tema de la digitalización, que antes era el no va más en los archivos. Y entonces todo el mundo se puso a digitalizar sin tener previsiones de gastos ni sin tener previsiones de mantenimiento de lo digitalizado. Y nos encontramos metros de cintas digitalizadas que después no se utilizan porque no hay medios, porque no hay máquinas, porque cantidad de cosas. Se van a Hispania, Galiciana, y se ha producido el fenómeno que tú, Luis, apuntabas, que era lo que está oscurece a lo que no está. Es decir, lo que está ahí, está evidente, está utilizado por todo el mundo. Pero lo que no está es como si no existiera. Entonces, se nos produce un problema de oscurecimiento, de no existencia de todo aquello que no ha sido tratado, que realmente es un problema muy grave, porque lo que no está en la red no se usa por nadie, porque hoy en día los que se acercan a las bibliotecas y a los archivos son minoría frente a los que utilizan la documentación digitalizada o informatizada de alguna manera. Bueno, con esto lo que quería señalar es la complejidad por haber apuntado a esta complejidad que nos pone los pelos de punta, ¿no? Una anécdota, si me permite terminar. Hace unos 20 o 30 años, ya no sé por qué, sí, perdón, el tiempo pasa muy rápidamente, un grupo de archiveros españoles fuimos invitados a Tucson, en Arizona, por el padre Posner, que dirigía un centro de investigación sobre el pasado hispano de los Estados Unidos. Y, entre otras cosas, nos llevaron también a Washington para que viésemos las novedades en tecnología. Y, entre otras cosas, aparecía
aquellas imágenes en las que se insertaban otras imágenes, haciendo aparecer imágenes no verdaderas, pero sí reales. Por ejemplo, personajes en una manifestación, lo cual, evidentemente, en nuestro contexto no tendría mayor importancia, pero en algunos países podía tener importancia y mucha, ¿no? Porque esa, ya, en lugares donde estuviste, pueden ser muy decisivas en un juicio, pongamos por caso. Y hace muy poquito andaba circulando en la red yo no sé si era TikTok o algo por el estilo, en que se aparecían unos soldados vestidos así, con esta parafernalia de campaña, donde iban trayendo a personajes maniatados y tapados la vista, los empujaban a un foso y a continuación les disparaban. Se suponía que se los iban cargando y era un proceso como la fosa de Catino o algo por el estilo. Y en un momento determinado me lo envió una hermana y dice, qué horror lo que está pasando. Y en un momento determinado yo digo, pero esto no me parece real porque, entre otras cosas, cuando disparas a una persona sale sangre. Es decir, no es algo aséptico, te entra la bala y ya no ha pasado nada. Es que el cuerpo estalla, se abren boquetes y sale sangre a chorro. Aquello era todo limpio. Digo, esto es un montaje precioso, pero un montaje. Bueno, es una anécdota, no viene a cuento, pero era simplemente para distraeros un poco. Bueno, muchas gracias. Bueno, xa non temos casi tempo para... Non sei se hai algunha outra pregunta. Moi breve, si pode ser, porque... Igualmente agradecer por esta... Y en ese trabajo que mencionaban, me llamó la atención, donde mencionaba usted que no es necesario estudiar la informática o no adentrarse, ¿no? Nosotros como archivistas, yo soy archivista, pero soy administrador público, un equipo multidisciplinario, volver a desespero un poquito, perdón, el volver a juntarse con otras disciplinas, el buscar Son preguntas, son una serie de batería de preguntas. La primera para ir intentando ser sistemático. El tema de la formación, estoy hablando de unos años en los cuales determinado sector de la profesión en Cataluña empezamos a diseñar sistemas de gestión de documentos con soluciones domésticas, en lugar de porque no éramos capaces de convencer a los departamentos de informática. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que es evidente que necesitamos unos conocimientos, pero yo solo necesito unos conocimientos básicos que deben incorporarse en formación, digamos, formal, pero también informal, ¿no? Para poder relacionarme, por ejemplo, con ella. Y decía, no, esto lo dices mal o este concepto lo tienes mal entendido, pero podemos entendernos en muchas cosas. Es decir, es inevitable y esa es una de las conclusiones. Nosotros tenemos que empezar a comprender cómo funciona la inteligencia artificial, no exactamente a diseñar algoritmos, ¿vale? Esta es una cuestión. La otra es un poco más peliaguda, ¿no? Porque yo creo que el tema de la invisibilización en los archivos se produce por diversos motivos. Larga lista, pero uno de ellos es aquello que no es digital, evidentemente para nuestros usuarios digitales no existe. Pero hay otra cuestión, que la cantidad de información disponible también en digital, si no tienes medios para acceder a ella, también se invisibiliza. Hace unos años hubo un pequeño debate en un congreso, bla, bla, bla. Bueno, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, digamos, exponían la cantidad de ficheros que tenían en abierto, de datos abiertos, ¿no? Cuando el Open Data estaba más de moda que de ahora. Claro, para mí publicar 2.500 datasets a veces es contraproducente. Para los ciudadanos, seguro. Por tanto, esa es la cuestión de tener en cuenta. Necesitamos herramientas y las soluciones existen. Y la otra cuestión es también pensar que no es un tema de abaratar. O sea, estamos en riesgo, invisibilizando
y he sido prudente, pero invisibilizando, lo segundo es acabar con una amnesia invocada, ¿no? Es una amnesia invocada porque nosotros mismos lo que estamos haciendo es provocar que todo aquello que no publicamos, que no tratamos, no aparece, no aflora, ¿no? Y enlazo con el último comentario que has hecho, lo que ha comentado Pedro, ¿no? Eso también, la inteligencia artificial nos pone delante del espejo. Estamos haciendo cosas muy bien, pero estamos haciendo muchas cosas mal. Opinión personal, ¿eh? Es decir, nosotros creo que debemos estar, porque no podemos ir en contra del mundo, evidentemente alineados y tal, pero fijémonos también que todo lo que hemos publicado en línea nos ha convertido en proveedores de información. ¿Realmente era aquello lo que queríamos? ¿Es esto lo que queremos? ¿Queremos ser proveedores de información? Porque yo pensaba que queríamos ser proveedores de servicios de información. Ese aspecto cualitativo que en línea no podemos conseguir porque no tenemos chatbots en estos momentos todavía, pero básicamente porque no sabemos qué tipo de usuario tenemos. Nosotros tenemos 500.000 de usuarios al año. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? ¿Cuántos son rebotes? Ya lo sabemos esto. Pero ¿hemos cumplido sus expectativas? No lo sabemos. En cambio, hay una función que es en esta provisión, y termino porque provisión de servicios cualitativa, que yo pienso que una de nuestras funciones es formar ciudadanía, contribuir a la formación crítica de la ciudadanía. Entonces, nosotros, una de las estrategias que estamos montando, sobre todo a partir de este año, es la recuperación del público presencial con actividades alternativas, no aquellas que pueden ofrecer otros centros de memoria, sino aquellas que se basan en documentos, que muchas veces no están digitalizados, y eso es igualmente importante. Y luego, cooperar. Es decir, es una cosa que con la universidad estamos empezando a hacer los primeros pasos, pero los especialistas en inteligencia artificial dicen que les faltan datos. Hombre, nosotros tenemos muchos digitalizados. Pues, ¿por qué no contactamos con las universidades? Las universidades que están trabajando estos temas, y por qué no ofrecemos datos para que estudiantes, para que investigadores puedan hacer pequeños experimentos con nosotros, ¿no? Ideas, ideas, ideas y, sobre todo, voluntad, voluntad, voluntad. Gracias. Reanudamos a sesión a las 4:30.